Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de venir a su santo y bendito templo. Muchos hermanos están fuera, unos están en Puerto Rico, otros en Santo Domingo, junto con sus familias. Rogamos a Dios que donde quiera que ellos se encuentren, estén participando en una adoración a Dios en el día de hoy. Nos sentimos muy contentos todos los que estamos aquí, porque creemos que estamos en un lugar donde estamos adorando a Dios, y más en un tiempo como este, donde el mundo en su mayoría celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros como cristianos nos aferramos mucho a las Sagradas Escrituras y muchas veces nuestro conocimiento y nuestra actitud de estar adherido a la palabra no nos permite visualizar la Navidad como muchas personas lo hacen. Y aún compartiendo con hermanos y amigos, y aún compartiendo dentro de la cultura judeocristiana, y más en el día de hoy, no es muy judía, pero sí muy culturalmente cristiana, compartimos, aunque no estemos de acuerdo con una serie de decoración y de acciones que personas tienen para celebrar este día. Nosotros, al no estar de acuerdo, esto no nos lleva tampoco a no entender que el centro y el propósito de todo esto es Jesucristo. Como es Jesús, entonces nosotros alabamos a Dios también, juntamente con ellos, no descartando una serie de cosas que entendemos que no son bíblicas, pero no por eso nos dejamos de unirnos a esta celebración. Digo esto porque hoy también yo me quiero unir en la predicación de la palabra, y yo quisiera hablar acerca de los magos. ¿Qué nos pueden enseñar estos magos? ¿Qué podemos nosotros entender bíblicamente hablando? ¿Qué Dios nos puede enseñar acerca de la visita que los magos le hicieron al niño Jesús? Esperamos que Dios, que se inspiró a Mateo para escribir esta porción de la palabra, es porque allí hay enseñanza de Dios para la iglesia. Así pues, vayamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, y aprendamos algo acerca de la visita de los magos al niño Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gracia por darnos la oportunidad de un grupo de hermanos estar aquí presente. Podríamos estar visitando a nuestros países o en otro lugar a familiares y amigos para celebrar estas fiestas, pero nosotros hemos decidido estar aquí en tu casa. Por eso, mi Dios, nos hemos congregado a adorarte, y dentro de la adoración queremos oír tu voz, queremos que tú nos enseñes, que tú nos hables a través de tu palabra. Aquel que va a hacer uso de tu santa escritura es hombre que puede dañar o leudar tu palabra. Por eso, con toda humildad, nos ponemos en tus manos
principalmente el predicador, para que el Espíritu Santo les use para que predique con toda claridad tu palabra y que la palabra sea ungida de tal manera que sea de edificación y salvación en este día. Háblanos, Señor. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La visita de los magos. Antes es bueno hacer un recuento sintetizado tal como lo hace Mateo acerca del nacimiento de Cristo. Ahí mismo en San Mateo, en el capítulo 1, en el verso 18 al 25, Mateo nos presenta la manera como Jesús nació. El verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay palabras que es necesario entenderla. La palabra desposorio, desposar. María estaba desposada juntamente con José. En la cultura judía, las personas se casaban, pero antes de casarse pasaban por un tiempo corto llamado prematrimonio, que era el desposorio. Era un momento en que dos personas unidas en amor, unidas bajo bajo los testigos familiares, ellos estaban tan comprometidos que se iban a casar, que entonces pasaban por el desposorio. El desposorio era un tiempo en que dos personas juraban que se iban a casar ante Dios y la familia y toda la comunidad, por lo cual podían estar juntos en un lugar sin tener sexo. Eso era cultura judía. Por lo cual aquí dice que estaban desposados María y José juntos en un lugar ya listo, ya eran matrimonio, pero no se había consumado el matrimonio, por lo cual según la cultura sí podían estar juntos. Es difícil de entender este tipo de cultura para los dominicanos y para cualquier otro que estén aquí, porque estar junto con una mujer, y verdad, es difícil, pero esa era la cultura. Antes que se juntasen, es decir, antes de tener coito, María estaba encinta, había concebido. Esto trastornó a José y dice José: pero no hemos tenido ningún tipo de contacto sexual. ¿Cómo es posible? Pero el verso 18 dice que lo que había concebido María era por obra del Espíritu Santo. El verso 19 dice que José, su marido, era justo y no quería infamarla, no quería no quería sacar esto a la luz para hacer un escándalo con su novia María, por lo cual quiso dejarla secretamente. Él había llegado a un acuerdo como un caballero, como una persona justa, de no voy a sacar esto a la luz, no voy a que nadie sepa, mañana temprano te voy a llevar a tu casa o tú te vas tranquila. Esto era difícil, la estrategia de José, porque Belén, donde estaban, el lugar donde nació Jesucristo, era una comunidad muy pequeña, muy pequeña, por lo cual era muy difícil que esto se quedara callado. Dice que pensando esto, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, verso 20, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que ya estaba escrito por el profeta Isaías. En el verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando José despertó en ese sueño, ante esa visión que se le presentó en sueño,
hizo conforme a lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer de nuevo. Ya la perdonó o llegó bajo la conciencia que le había dado el ángel de lo que había y estaba sucediendo. Y dice la Biblia, el verso 25, y la conoció, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El verso 25 también es necesario aclarar lo siguiente. La Biblia dice que no la conoció, es decir, José no tuvo coito con María hasta que el niño, después que el niño nació fue que tuvo coito. Antes de eso no habían tenido relaciones sexuales. Esa es la palabra conoció. Entonces dice que dio a su hijo primogénito. Es importante la palabra primogénito porque se refiere a que María, el primer hijo de María fue Jesús. Si dice primogénito es porque tuvo otros. Y si tuvo otros, entonces María no es la Virgen eterna que quieren presentar muchas religiones. No, María nunca fue Virgen eterna. Es decir, no siempre. Ella tuvo una época, un tiempo, un momento, cuando estuvo casado con José, que todavía era virgen. Pero después que nació Jesús, ya esa virginidad desapareció porque tuvo otros hijos. En cuanto a Jesús, ella era virgen porque lo que estaba concibiendo en su vientre era por obra del Espíritu Santo y no por una intervención sexual de José. Es importante esto para quitar todo tipo de mito. Nosotros sí creemos que al nacer Jesús, ella era virgen. Por eso nuestro cánones, nuestra fe, sí dice, nació de la Virgen María. Y es verdad, en ese momento. Pero después no fue virgen. Ella después se hizo mujer. Eso es claro. ¿Tuvo otros hijos? Sí, tuvo otros hijos. Entonces es necesario esto aclarar. Eso lo dice la Biblia. Tanto la Biblia que usan los evangélicos como la Biblia que usan todas las demás religiones, como también la Iglesia Católica. Ahora, cuando el niño nació, él vino a visitarle una serie de personas. Están los pastores que vinieron a visitar al niño, como también los magos. Hoy quisiera hablar acerca de la visita que le hicieron los magos. En el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, la palabra de Dios dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, cuando dice de Judea es porque habían dos Belén. Estaba Belén de Galilea y estaba Belén de Judea. Esta Belén de Judea es una comunidad muy pequeña, lo más probable que no habían tantas gente. Era una comunidad que ahora mismo viene siendo un barrio pequeño. Era muy pobre. Belén era pobre, pobre, pobre. Era una comunidad que inclusive no salía en los puntos geográficos como una comunidad importante. Pero esta Belén, con la pobreza, esta Belén degradada cuando la comparamos con otras comunidades en Palestina, esta Belén es grande. Grande ¿por qué? Porque Belén dio a luz dos niños que llegaron a ser los hombres más importantes de Israel y del mundo. El primero que dio Belén fue David. David nació en esta comunidad. Más tarde viene y nace Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De una comunidad pobre, miren la gente grande que ha dado al mundo. Dice el verso 2. Dice el verso 1 que cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes son esta gente que vienen del oriente? ¿De qué sitio del oriente vienen estos magos? No sabemos de qué sitio. Algunos dicen que viene de Persia, otros dicen que vienen de Babilonia. Lo más probable que vienen de Babilonia. Pero no estoy diciendo esto que debe de ser así. La Biblia no lo dice, es del oriente. Podían ser
de Persia como también podían ser de Babilonia. Pero uno de esos lugares vinieron estos magos. Sí sabemos que en Babilonia habían hombres sabios, los cuales le llamaban magos, que no eran astrólogos, tampoco eran brujos o hechiceros. Sabemos que habían magos en Palestina que eran brujos y en otros lugares, pero habían otros tipos de magos que eran hombres sabios que estaban siempre investigando las estrellas, las nubes, el sol, el cielo sideral. Estos sabios que estaban siempre estudiando los astros es a los que en Babilonia se le llamaban magos. No eran hombres astrólogos como los que están ahora leyendo la baraja, ni nada de esto. Tampoco eran brujos, eran hombres sabios. Estos hombres sabios eran hombres ricos, millonarios, eran personas que tenían muchas propiedades y se dedicaban al estudio, se dedicaban a profundizar en la ciencia. Muchos de estos hombres tenían muchos siervos. Quiere decir que cuando dicen que tenía la visita de los magos, tenemos que darnos cuenta que un solo mago traía consigo mismo quizá 25 personas, siervos. Aparte de su familia, sí viajaron con su familia. Quiere decir que eran hombres con un poder económico y un estatus social que todo el mundo lo respetaba. Dicho sea de paso, en Babilonia, como también en Persia, después del rey estaban los magos. Los magos nunca adoraban ni se postraban ante nadie. Los únicos al que ellos le daban honra eran a los reyes, porque a los mismos magos sí también le hacían pleitesía y una serie de honores y gloria. Eran personas sumamente importantes los magos, y donde quiera que llegaban se les reconocía como grandes sabios ricos con muchos poderes socioeconómicos. Pero estos magos dijeron que fueron a Jerusalén para ver el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo que tenemos que responder a la pregunta: ¿cómo estos magos de Oriente se dan cuenta del nacimiento de Jesús? Si son magos, son del Oriente. Allí no tienen ellos ningún tipo de literatura hebrea para saber sobre la profecía de Isaías o las profecías que hablan del nacimiento de Cristo. ¿Cómo ellos se dieron cuenta de esto? Lo más probable, hermanos, que cuando Dios permite que Babilonia hiciese esa deportación, que se llevó la creminata de Jerusalén, dentro de esa creminata estaban 4 jóvenes: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Estos 4 jóvenes duraron bajo 3 periodos o 4 de reyes en Babilonia. Estuvieron bajo Nabucodonosor, estuvieron también bajo Artajerjes, también estuvieron debajo de Ciro, estuvieron también debajo de Darío. Quiere decir que debajo de esos imperios, tanto el babilónico como el medo-persa estuvieron presentes estos jóvenes, a los cuales también le llamaban magos, porque eran jóvenes sabios, intelectuales, entendidos en los misterios divinos y de Dios, por lo cual ellos eran los jefes de todos estos grandes sabios. Lo más probable, mis queridos hermanos, que Daniel no se quedó en Babilonia haciendo turismo, ni tampoco disfrutando del estatus social y económico que tenía dentro del palacio de esos reyes, sino que donde quiera que estos jóvenes estaban llevando a cabo la predicación de las profecías, de la palabra de Dios. Y a los demás magos, a los demás sabios, aunque estos hablaban de la luna, de las estrellas y de las cosas científicas, estos hablaban acerca de Dios y de lo que Dios había profetizado. De allí que estos magos aún desaparecen, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero estos sabios se quedaron con esa revelación que le enseñaron estos hebreos. Lo más probable que ellos estaban entonces estudiando una profecía
que había sobre una estrella que iba a despertar la realidad del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a esta evangelización, si se puede llamar así, de estos jóvenes hebreos, estos magos entonces entendieron que un día iba a nacer en Belén y la estrella era quien le iba a ubicar la señal de este nacimiento, el Rey de los judíos. Entonces ellos, de una manera u otra, Dios le hizo aparecer una estrella rara donde ellos lo identificaron como esta es la estrella. Y precisamente bajo el milagro de Dios, la estrella lo llevó y lo condujo. Llegaron a Palestina. Desde el oriente, ya sea de Medo-Persia, de Persia o de Babilonia, para llegar de ahí a Palestina, ellos lo más probable es que tuvieron que durar de 6 meses a 1 año. Desde que vino la aparición de las estrellas, desde la salida del Medio Oriente, del Oriente hasta llegar a Palestina, eso le duró de 6 meses a 1 año, lo más probable. Cuando dice el verso 2, diciendo, llegan a Palestina y van directamente a donde el rey Herodes y le pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sabe quién le está preguntando eso? A Herodes. Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Hermano, esto de la estrella ha traído muchas conjeturas. Muchos dicen que fue un cometa, otros dicen que fue entre la Neptuno, Plutón, una cosa, y dicen una serie de asuntos que no son bíblicos. Esta estrella es un milagro de Dios. Es que Dios iba a utilizar esa estrella para guiar a los magos, para guiarlo a donde había nacido Jesucristo. Y eso así que lo entendemos bíblicamente hablando. No creemos que fue un cometa, no creemos que fue un satélite, ni fue un asunto, una revelación de un ovni, nada de eso. Yo creo que Dios ya tenía por profecía indicado de que una estrella iba a servir de señal para el nacimiento de Jesús. En Número capítulo 24 hay una profecía muy extraña que la hace Balaam. Y en Número capítulo 24, verso 17, hay algo allí que podría ser una profecía que apoye el asunto de la estrella. Dice el capítulo 24, verso 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Esta estrella de Jacob que iba a levantar el cetro de Israel, eso se cumple ¿quién? No en David, sino en Jesucristo. Lo más probable entonces que ante esta profecía de Balaam que se le habían enseñado a los magos de parte de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos ya entendían que una estrella era la que iba a dar la señal. Y por eso cuando llegan donde Herodes le dicen, su estrella hemos visto, ha nacido el rey de los judíos. ¿A quién se lo están diciendo? A Herodes. ¿Quién es Herodes? Señores, Herodes llegó a ser rey de los judíos no por votación de los judíos. La historia nos enseña que Herodes llegó a ser rey de los judíos por una imposición gubernamental romana, por una serie de movimientos políticos e inmorales que hizo este Herodes. Dicho sea de paso, Herodes no es un judío. Herodes es un idumeo, es un extranjero y no fue puesto por los judíos, sino que fue puesto por el Imperio Romano, porque hubo un rejuego sociopolítico que hizo este Herodes, inmoral,
buscando mujeres y asuntos. Se dice que inclusive él agarró a Cleopatra para que se enamorara a uno de los griegos y después agarró otras mujeres para dársela a Pilato y a la gente para que se buscaran la manera de cómo el César, Julio César, lo pusiese como rey de los judíos. Era odiado. Era un rey que sabía que su reinado no iba a durar mucho y si estaba allí era por imposición del imperialismo romano, pero no era porque ellos le amaban, le querían o le seguían. Inclusive, los fariseos y los escribas eran enemigos a muerte de Herodes. Los herodianos, juntamente con los fariseos, no se amaban, no se comían un plato juntos, mucho menos con los saduceos. Pilato también, que aunque era el representante del imperio romano, odiaba a Herodes, porque Herodes era un faldero, Herodes era un buscanovia, y Herodes también, la familia completa, tenía un historial de corrupción fuerte y grande. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, recuerden que Juan el Bautista le quitaron la cabeza, ¿saben por qué? Porque este Herodes, faldero, estaba acostándose con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista, eso era público, comenzó a predicar en contra de ese tipo de incesto y de corrupción. Y por eso le costó la cabeza. Este Herodes no era fácil. Era un asesino, un criminal. Se dice que mató a 3 de sus hermanos porque no quería que ninguno de ellos llegaran a ser rey. Y cada vez que veía a alguien que podía destituirlo del reinado, lo mataba. Y estos magos, la primera parada que hacen, ¿dónde es? Al palacio. Y oigan lo que le dice, verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Pero magos, no hagan eso. Que ha nacido, oye lo que dice, ya nació. Miren lo que dice el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Pero miren esta palabra ahora. Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Jerusalén? Jerusalén no se está turbando como se turbó Herodes. Lo que Jerusalén se está turbando es porque sabe la reacción de Herodes. Este hombre que dice que ya nació el rey de los judíos, el Mesías, el que no va a librar, se la va ahora... va a traer un odio, un rencor, una venganza y va a comenzar a matar a todo el mundo que él entienda que es el Mesías. Por eso es que se turba Jerusalén. Se turba Jerusalén porque sabe que Herodes va a reaccionar de una manera macabra y diabólica. Pero Herodes se turba porque sabe que si ha nacido el rey de los judíos, lo va a tumbar a él. Él va a dejar de ser rey. Lo que tanto Herodes como Jerusalén están desconociendo que Cristo no vino por primera vez a reinar, vino a morir en la cruz del Calvario. Muchas veces lo querían ser rey y él huía, él corría. ¿Por qué? Porque ese no fue su propósito. Su propósito era llegar a la cruz. Ahora, después de la cruz, sí estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. Esa turbación lo llevó a él hacer algo que nunca se esperaba que Herodes lo iba a hacer. Lo que dice este versículo, nadie se imaginaba que Herodes iba a hacer esto. Porque miren lo que dice el verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿A quién buscó? A sus enemigos a muerte. Nadie iba a creer que Herodes iba a buscar a sus enemigos para preguntarle a sus enemigos, búsquenme en las escrituras, ¿dónde dice que van a ser el rey de los judíos? Hermanos, desde el comienzo del nacimiento de Cristo, siguiendo cuando comenzó su ministerio, antes del ministerio, cuando estaba ayunando el Señor, cuando comenzó su ministerio hasta la cruz, el diablo hizo lo posible por unir a todos los enemigos entre ellos para que vayan en contra de Cristo. Por eso dice el libro de los Hechos, se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato y los escribas.
porque eran enemigos entre ellos, pero todos se unieron en contra de Cristo, que Él es enemigo común de todos los malvados. Desde el comienzo de su ministerio, Satanás unió a los enemigos para irse en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que se unan todos, que Él es el Rey. Alabado sea el Señor. Hermanos míos, ¿saben lo que le dijeron los fariseos y los escribas? Verso 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando él escuchó eso, pero espérate, pues estos magos tienen razón. La estrella lo guió hasta aquí y ellos nos dicen que según la profecía es en Belén. Entonces ha nacido. La turbación fue mayor. Este macabro político, miren lo que hace en verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándolos a Belén, le dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y adore. El diablo es diablo, ¿verdad? Mentira del diablo. Esa indagación del tiempo, ¿sabe lo que estaba buscando Herodes? El tamaño del niño y la edad del niño. Si ustedes salieron del Golfo Pérsico o de Mesopotamia el día tal hasta aquí, bueno, Herodes de una vez comenzó a pasar lápiz. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya tiene 1 año. Y el niño debe tener 1 año. Y le dice: bueno, según la profecía en Belén, vayan a Belén, pero averigüen. Cuando ustedes lo encuentren, háganmelo saber. Mentira del diablo. Señores, todos los políticos son mentirosos, malvados y perversos. Y lo que usted nunca quizás se imagine, eso pasa en la política. Los que son dominicanos saben lo que yo voy a decir. Si mi papá estuviera vivo, yo le hubiese dicho a mi papá: papá, el PLD y el PRD están juntos. Papá me dice: no, eso es mentira. Me dice que es mentira. 2 grupos que no se quieren ni a muerte, nada más se aman. El único amor de ellos es para matarse. Ahora están juntos. Esto es lo que sucede con los políticos. Este Herodes es un político utilizado por Satanás. Desde que comenzó el ministerio de Jesús, unió a todos los enemigos para que se vayan en contra de Jesucristo. Esto que está indagando no es para adorar, sino para matar a Jesucristo. Verso 9. Y ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. ¿Y qué pasó con la estrella? Dice: y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Esa estrella es un milagro de Dios. Es una teofanía. Es Dios utilizando una estrella para guiar a estos magos al lugar donde Cristo ha nacido. Y al ver la estrella, dice el verso 10, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Hay que aclarar algo. Número 1, cuando ustedes ven en los nacimientos que hacen, hay que tener mucho cuidado con los nacimientos. Lo hacemos, muchas veces lo ponemos en nuestras casas, pero nosotros como cristianos que creemos en la Biblia, entendemos que esos son accesorios, que eso no dicen la verdad. Y muchos de los muñecos y la manera como lo pintan y como lo ilustran están muy divorciados de la realidad. Muchas veces ponen al niño en un pesebre y a los reyes alrededor del mismo. Eso está mal, porque número 1,
los magos, cuando llegaron a ver a Cristo, Cristo no estaba en un pesebre. Cristo duró en un pesebre quizá una noche. Cuando nació el niño, ellos llegaron a un lugar llamado el mesón. El mesón es como un hotel pequeño. Cuando entraron al hotel, no había habitación para ellos, por lo cual ellos se quedaron afuera, donde se ponían los burros y los camellos a comer, y allí, por el frío, arroparon en pañal al niño y lo dejaron recostado de un pesebre. Y listo, eso fue lo que pasó, una noche. Quienes llegaron allí fueron los pastores, pero no los magos. Por lo cual los magos no fueron a ningún pesebre, ni tampoco vieron al niño en pañales. Cuando Lucas habla del niño en el pesebre, habla de en griego, está identificando a un bebé nacido. Es decir, que ha nacido, que lo que tiene son meses. Que lo que tiene son días nacido. Lo más probable que cuando el niño estaba en el pesebre tenía 2, 3 o 1 semana de haber nacido. Pero cuando Mateo habla del niño en la casa, habla de paidos en griego, que significa un niño grande. Es decir, que ya tenía meses o 1 año, o más de 1 año. Si ustedes toman la ubicación que salieron del oriente y de llegar del oriente a Palestina, cogen de 6 meses a 1 año y ya había nacido, significa que tenía 1 año y unos meses. Así fue que dieron al niño. Necesario aclarar. En los pesebres que ponen en los arbolitos, muchas veces vemos a los magos hincados mirando hacia María. Eso está mal. Ellos no adoraron a María. Dice la Biblia que ellos adoraron al niño. En la escritura antigua nunca se ponía el nombre de un niño alante, sino el nombre de los padres. O si no, se identificaba a los padres primero y después a los niños. Miren lo que hace Mateo. Vayan conmigo para que ustedes vean. Verso 11. Y al entrar en la casa, no en pesebre, ya está en una casa, vieron al niño con su madre, María. Ustedes ven, ¿a quién menciona primero? Al niño. Vieron al niño. La escena es el niño, no María. Por lo cual, postrándose, lo adoraron. ¿A quién? Al niño. Es decir, nunca hubo adoración a María. Y esto es necesario aclararlo, para que nosotros tengamos una visión bíblica, para también quitar del medio una serie de mitos y de un evangelio que se ha publicado donde el centro de la natividad es María. No, es el niño. Postrándose le adoraron. Recuerden ustedes, los magos no se postraban delante de nadie. Después de los reyes, la persona más importante en el Medio Oriente, ¿quién eran? Los magos. A los magos se le postraban. Cuando ustedes veían a un mago, a un sabio de estos postrándose, es ante un rey, porque eran a lo único que ellos le guardaban pleitesía y honra. ¿Saben lo que pasa? ¿Qué pasó? Cuando entraron a la casa, dice la Biblia, se postraron, se hincaron ante Jesús. Si estos magos están haciendo esto, no lo están haciendo por un contexto histórico, lo están haciendo por un contexto religioso. Quiere decir que estos magos, la revelación que ellos obtuvieron de Sadrach, Mesach, Abednego y de Daniel, llegó a su corazón, creyeron y estaban aptos para ver y adorar al verdadero Mesías, Salvador del mundo. Estos hombres están haciendo esto por un asunto espiritual, porque lo creían, estaban convencidos quién es ese niño. Por eso lo adoran, por eso se postran ante ellos. Aquí no hay religiosidad. Esto lo están haciendo por un concepto real. Ellos están reconociendo este niño no es un cualquier niño. Este es el rey de los judíos. Pero al postrarse ante el rey de los judíos, están reconociendo que es Dios y que está por encima de ellos. Y dice, le adoraron. La adoración
que están llevando a cabo, lo que ilustra es que el corazón de ellos es un corazón que están convencidos de que este niño es Dios. Por eso lo adoramos. Alabado sea el Señor. ¿Qué utilizaron como forma de adoración? Tesoros. Dice la Biblia, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por esto de oro, incienso y mirra, 3 presentes, la gente dice que habían 3 reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿El negrito cuál es? Baltasar. Baltasar, el negrito, Baltasar. Según el cuento y el mito, Baltasar, yo cuando hacía la carta a los Reyes Magos, yo era un manganzón, pero yo creía, yo lo creía. A mí no me lo habían dicho casi en ese barrio, en Nuestra Señora de la Paz, toditos esos muchachos, como yo, creían en eso. Y lo creíamos, que nosotros nos subíamos allá donde estaba el Hotel Embajador, eso era mucha hierba, un campo. Y nosotros íbamos allá a buscar la mejor hierba, una hierba, unos flecos, así yo recuerdo, y uno iba con la tijera y la cortaba al pasito, que esa hierba llegara sin ningún tipo de que lo mancha ni que se pisotee. Y nosotros agarrábamos esa hierba y la poníamos debajo de la cama, para que cuando vinieran los reyes, darle de comer a sus camellos. Y era una manera de cómo decirle, estamos esperando que me dejen algo. Yo sufrí mucho con Baltasar, porque yo le escribía a él y le decía, tú que eras negrito, por favor, óyeme, siempre, porque ya estaba harto de pedirle a Melchor y a los demás, porque nunca me dejaban nada. Si me dejaban un pito era mucho. Y yo le pedía, pero era de corazón, yo lo hacía creyendo ese asunto. Y después yo me molestaba mucho con los Reyes Magos, porque había al frente de casa un diablito, un amigo mío, que ese era un diablo. Oye, si yo era malo, ese era más malo que yo. Y yo lo sabía, porque los dos hacíamos maldad. Y yo veía que al otro día, Melchor, Gaspar y Baltasar le llenaban de juguetes. Yo tenía que jugar con los juguetes de él. Bueno, yo no tenía nada. Y yo no comprendía eso. ¿Cómo es posible que a un muchacho malo le dejen más juguetes que a uno que hace lo posible por portarse bien? Para que ustedes vean cómo es necesario quitar los mitos. Porque muchas veces hay muchachos que llegamos a la edad de adulto y no queremos creer en Dios. No queremos creer en Jesús. Porque entendemos que esas son otra historieta inventada, injustas, donde a los malos se le premia y a los buenos no. Por lo cual es necesario que nosotros agarremos a nuestros muchachos y le enseñemos la verdad. Y le digamos la verdad, para que disfruten la Navidad, pero con la verdad. No habían 3 reyes, eso es mentira. Lo que está diciendo es que en cada tesoro, en cada cofre, había oro, había incienso y había mirra. ¿Por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Por qué mirra? Esos eran los 3 regalos que se le llevaba a los reyes. A los reyes, si usted quería regalarle algo, tenía que llevarle oro, tenía que llevarle mirra, tenía que llevarle incienso. Eso era los regalos de un rey. Por eso es que ellos entienden que este niño, que es el rey de reyes y señor de señores, ellos le llevaron estos presentes, alabado sea el Señor. ¿Quién le está pagando a estos magos? Nadie. ¿Quién le dijo a estos magos que lo hicieran? Nadie. ¿Qué van a ganar ellos? ¿Qué economía van a recibir? Ninguna. Si ellos lo están haciendo por un conocimiento espiritual que recibieron por la palabra, por la profecía, y ellos han entendido que este Jesús, este niño, es el Salvador, por lo cual ellos le agradecen todo lo que tienen, su sabiduría, su dinero, sus bienes, y hacen todo este
viaje para ver al niño Jesús, el Salvador del mundo. Dice el verso 12, pero siendo avisados en la noche, se quedaron en la casa, por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios. Amén. En sueño, Dios le dice, no vuelvan a Herodes, váyanse por otro camino. Irse por otro camino, el otro camino era el camino más largo, difícil, que nadie quería recorrer. Tenían que irse por el sur, tenían que coger el Negev, tenían que coger todo el desierto, tenían que cruzar parte de los que llama Mar Rojo y después subir por otro desierto para poder llegar ya sea a Irak, lo que es hoy, o a Irán, al Golfo Pérsico o a Mesopotamia. Pero ellos hicieron porque fue Dios que le dijo, ve por este lugar. A veces no queremos ir por otro lugar. Siempre queremos buscar el lugar que conocemos. Pero en esta vida, muchas veces Dios nos revela y nos dice, no, vete por este camino. Pero es el camino que tú y yo nunca queremos correr. Pero ese es el camino que Dios ha elegido. Porque ese es el camino que salva vida. Ese es el camino que redime. Ese es el camino de bendición. Hay caminos largos, llenos de desierto, llenos de calamidad, de angustia, llenos de problemas, que tú y yo no queremos que Dios nos diga que vayamos por allí. Pero ese es el camino que Dios quiere que tú recorras ahora y yo. Y cuando Dios te dice, vete por otro camino, vete por otro camino. Porque por ese camino es el mejor camino. Ese es el camino que va a salvar. Ese es el camino que va a redimir. Ese es el camino de gran bendición. El camino de Cristo era un camino lleno de muchas calamidades, mucha angustia. Lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon, le pusieron corona de espina, lo llevaron a una cruz, le pusieron clavos, lo injuriaron. Ese camino, el Señor en un momento en el huerto le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba pidiendo Jesús al Padre, si es posible, busca otra manera. Por favor, no me deje ir a la cruz. No quiero. Pero ese camino difícil, lleno de tanta angustia, es el camino de salvación tuyo y mío. Imaginaos ustedes a Dios sentimental, un padre sentimental como nosotros. Ay, mi hijo me está diciendo que no. Es verdad, mi hijo. Tú eres mi único hijo. No muera por estos pecadores. Cada quien que pecó, que sean culpables. Ven, mi hijo, para el cielo, ven, para el cielo. No me... Ay, mi hermano. Si el Padre le hubiese hecho caso a las lágrimas de Jesús, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Ese es el camino que Dios eligió para su Hijo. El camino de la cruz, de los clavos, de las espinas, de los bofetones, que lo escupan. El camino que tú y yo no queremos correr. El camino que muchas veces nosotros sabemos que si pasamos por allí, vamos a ver aún a nuestra propia familia negándonos. Nuestros propios amigos no están orando por nosotros. Nuestros propios conocidos son los que nos van a vender. Nuestro propio conocido es el que me va a negar 3 veces. No queremos pasar porque Herodes me va a dar bofetada. No queremos pasar porque Anás y Caifás tienen unos verdugos que me van a maltratar. No quiero pasar por ese camino porque sé que Pilato va a hacer de mí todo. Pero ese es el camino que Dios Padre, en su gran visión, en su gran conocimiento, ha elegido para que tú seas feliz. Y quizá el sufrimiento tuyo será la salvación de tus hijos. Y quizá pasar por ese camino difícil, al final va a ser un camino de salvación. Así mismo fue el camino por donde Dios le dijo a los magos, váyanse por este.
Porque irse por ese, entonces Herodes no iba a poder dar con Jesucristo. Si ellos fueran perezosos, desobedientes como muchos de nosotros, hubiesen dicho, bueno, no soñamos eso, pero es muy difícil, estos camellos no van a poder pasar por ahí, estos caballos tampoco, vayamos mejor por el camino que conocemos. Hubiesen desobedecido, imaginaos ustedes que hubiesen agarrado a Jesús, Herodes hubiese agarrado a Jesús, pero ellos fueron obedientes, pasaron la disciplina y gloria a Dios por su obediencia. Hoy tú y yo vemos no a un niño, sino a Jesús en la cruz, muriendo por ti y por mí. Alabado sea su nombre. Hermanos, hermanas, esta es la realidad de estos magos. ¿Qué aprendemos de estos magos? Finalizo. Número 1, estos magos fueron obedientes a la revelación que obtuvieron acerca de la profecía bíblica. Fueron obedientes a la palabra de Dios. Por su obediencia a la palabra de Dios fueron premiados. Dios lo premió para que gente que no conocían a Dios lo trajera por un camino para ver a Jesús. Fueron premiados porque ellos con sus propios ojos vieron al Salvador del mundo. Por su obediencia a la palabra de Dios. De estos magos aprendemos que un encuentro con Jesús lo que trae gozo y regocijo al alma eternamente. Se regocijaron, se gozaron, estaban alegres. Estos grandes sabios, estos grandes hombres que humanamente hablando no tenían necesidad alguna como tú y yo tenemos. Ninguno de esos le tenían deuda con el IRS, con tarjetas de crédito, nada. Gente que vivía bien, bien. Pero no tenían gozo eterno, no tenían paz, no tenían felicidad. Se encuentran con Jesús, ahí viene el gozo eterno a su vida. De estos magos aprendemos que son obedientes a la voluntad de Dios para su vida, no importa el sacrificio que hagan. No solamente el sacrificio de salir del oriente a Palestina, sino el sacrificio de irse desde Belén hacia su casa nuevamente. Ellos no escatimaron esfuerzo alguno, ni el sacrificio, ni la pérdida económica y materiales que iban a tener, ni tampoco los caballos que se iban a morir por el camino. Ellos no escatimaron nada. Si Dios mandó, aquí está todo delante de ti. Tú eres el Salvador, tú eres el Rey, y yo lo pongo debajo de ti y haz conmigo lo que quiera. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Sabe lo que pasa con la vida cristiana de hoy? Que nosotros queremos solamente vivir de que Dios nos lo haga bien fácil todo. No queremos hacer sacrificio. El cristiano de ahora no es un cristiano de sacrificio, es un cristiano acomodado. Acomodado. Pero hay cristianos que si tú no lo pasas a buscar por la casa, ellos no vienen a la iglesia. Digo, no a esta, gracias al Señor que nosotros no tenemos eso. Gloria a Dios, Señor, gracias. Pero hay otras iglesias que si tú no lo pasas a buscar no van. No quieren hacer ningún tipo de sacrificio. Esta mañana fue una hermana al culto y nos gozamos todos, estábamos alegres con la hermana. Y esta hermana después del culto me dijo, pastor, yo decidí que no se vaya el año sin antes obedecer al Señor. Digo, ¿es verdad? ¿Y qué pasó? Dejé el trabajo. Yo digo, ¿verdad, sierva? Sí, lo dejé, pastor. Porque esta gente, yo tengo ya más de 6 meses trabajando con ellos. Y ellos me prometieron que me iba a cambiar el día. Y todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Y dije, no. Lo dejé. Hermana, hermano, ¿verdad que duele? ¿Verdad que duele? Y el pastor no tiene cuarto para devolverle a ella nada. Así duele más. Pero ese sacrificio que ella está haciendo para obedecer a Dios va a ser premiado. Y ustedes van a ver que yo aquí me voy a parar para decirle cuál ha sido el resultado de esa decisión que esta hermana ha hecho. El cristianismo de ahora es un cristianismo muy cómodo. No queremos hacer sacrificio para ver a Jesús.
Tampoco queremos hacer sacrificio para adorar a Dios. Somos como los impíos. Dame, pero yo no doy nada a cambio. Hermanos, sin sacrificio y sin compromiso. Están enfermos y después se están quejando. Yo vine, pastor, pero nadie me visitó. Nadie me visitó, ni una llamadita, ni usted tampoco. Y casi siempre lo que dicen eso son los hermanos que menos visitan y que menos saben dónde están los hermanos. Ah, sí, para criticar y para decir esto. Bueno, me fui de la cosa, vamos con los magos otra vez de nuevo. Gloria a Dios por los magos. La historia ya ustedes saben lo que pasó. Herodes se puso furioso porque vio que los magos no hicieron lo que él dijo, se enojó, verso 16, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, porque él había calculado, si ustedes salieron desde allá, desde que les apareció hasta aquí, ya eso fue 1 año, más los meses, eso tiene, el niño debe tener de 1 año a 2, por lo cual todos los niños de 1 año a 2, mátenlo. Quiero terminar diciendo con esto, yo quiero darle gracias a Dios por José. José justo, pero obediente. Dios le dijo, no la dejes. Eso es del Espíritu Santo y así mismo lo hizo. Doy gracias a Dios por María, una sierva. Dice Lucas que todo, ella lo meditaba todo. No entendía, María no entendía todas esas cosas. ¿Cómo estoy embarazada y no he tenido contacto con José? ¿Cómo voy a salir a la luz pública? ¿Qué van a decir de mí? Dicho sea de paso, una de las críticas que tenían los enemigos contra Jesús, ¿sabe cuál era? Que él era hijo de adulterio. Así era que le llamaban a Jesús, hijo de adulterio. Porque el mundo no entendió cómo María puede dar a luz sin tener contacto sexual con José. Pero la Biblia es clara, obra del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por María, una mujer de peso. Esa falda le pesaba a María. Meditando, controlada, obediente. ¿Y sabe lo que dijo María? He aquí la sierva del Señor. Se sometió a todo lo que Dios dijo. Por eso crió también a ese muchacho. Alabado sea el Señor, nuestro Salvador. Doy gracias a Dios por los magos. ¿Qué hombres? Entendieron la visión profética. Sí, salieron a ver al Mesías. Vieron a Jesús, lo adoraron y respetaron la voluntad de Dios e hicieron tal como Dios le había indicado. Doy gracias a Dios por los niños muertos. ¿Cuántos niños lloró Belén? Muchos. Pero cada niño que murió bajo la espada de Herodes es una ofrenda al niño Jesús. Cada vida que un niño perdió es poniéndose ellos para que no llegara la espada a Cristo. Cada niño de eso, Dios en su soberana voluntad lo tiene en gloria. De herencia de Dios son los hijos. Doy gracias a Dios por Egipto, un pueblo que muchas veces en la historia fue enemigo de Israel, pero también en la historia Egipto fue muchas veces el mejor lugar para socorrer a los hebreos. Los hebreos entraron en Egipto como familia y salieron como pueblo. Cada vez que algo sucedía en Israel, Dios utilizaba Egipto para socorrer a su pueblo. Hermanos, todas estas personas por las cuales nosotros damos gracias a Dios, le tenemos que dar gracias a Dios porque fueron la persona, el contexto histórico, los aspectos que Dios utilizó para que el niño naciera y que Herodes no lo matara. ¿Cuántas cosas suceden en nuestras vidas y nosotros en vida no podemos entender por qué debemos de dar gracias a Dios por eso?
Ahora cuando uno ve toda la historia, uno dice, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por cada uno de estos aspectos, por cada una de estas personas, por cada una de estas circunstancias, porque todas ellas juntas y mirando ahora la película entera y completa, uno dice, Señor, gracias. Quizás en el momento era difícil de dar gracias. Imaginaos ustedes, José despertándose y diciendo, María, por esa barriga está muy grande. Oye, es difícil. Y difícil para María. Difícil salir María al colmado o a la plaza con una barriga sin haber tenido contacto. Pero todas esas cosas en la historia, en el momento, uno no las comprende. Pero Pablo nos dice, den gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. No lo comprendemos, pero tú lo sabes, Señor, porque tú has permitido esto. Yo no lo comprendo, pero yo sé por qué tú has permitido eso. Hermano, si usted me pone a escoger, yo hubiese querido nacer en Estados Unidos, entre la familia llamada Rockefeller. Cómo me hubiese gustado que ahora ser Rolando Rockefeller. Pero hermano, yo nací fue en un batey, llamado Ramón Gordo, entre La Romana y Güey. Yo nunca he ido, me dicen a mí. Ahí fue que nació en un batey. Cuántas vicisitudes tuve yo en la vida. Yo recuerdo cuando mi mamá me daba a mí el agua del coco y el coco, la masa. Esa era la comida del día. Y eso yo lo recuerdo. Por todas esas vicisitudes que uno pasó. Y quizá en ese momento yo nunca pude darle gracias a Dios. Ahora yo le doy gracias a Dios. Cuando me veo donde estoy, digo, Señor, gracias. Tú preparaste toda mi vida. Tú predestinaste toda mi vida. Pusiste todo en su justo lugar. Heridas, muerte, tristeza, pérdidas, todo fue para la gloria tuya y para mi favor. Alabado sea su nombre. Oh, mi hermano, mi hermana, esta es la historia. Todas estas partes hicieron posible que Jesús naciera y estuviera vivo para llegar a la cruz del Calvario, para morir por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Cristo. Qué bueno es conocer tu verdad. Qué bueno es ver las cosas tal como sucedieron para la gloria tuya. Padre, permítenos ser tan obedientes como fueron estos hombres que tú utilizaste. Los pastores fueron obedientes a la voz angelical. Los magos fueron obedientes a la señal de las estrellas, a lo que conocieron cuando se le predicó, se le dijo de las profecías. José fue obediente. María fue obediente. Gracias, Señor, porque aquí la obediencia es la clave del éxito. Y aún más la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo lo llevó a la cruz del Calvario, para que hoy nosotros, por Él, tuviéramos perdón de los pecados, redención y vida eterna. Señor, permítenos salir de aquí como los magos salieron de la casa del niño, por otro camino. Quizás aquí hay personas, Padre, que todavía no te conocen, que el único camino que han recorrido ha sido el camino de este mundo, del pecado, de la carne. Pero ahora han venido, están en este lugar escuchando palabra tuya. Padre, que tu palabra le alumbres de tal manera que ellos conozcan a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al cielo.
para que salgan de aquí por otro camino, caminando en Cristo como nueva criatura, hombres y mujeres renovados, donde su vida comenzarán hoy. Porque cuando uno viene a Cristo, la vida comienza. Eso es nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oh Padre, cual los magos, que aquí hayan personas que por la fe en Cristo salgan por otro camino, por el camino de la vida eterna, del gozo eterno, del amor y de la paz eterna, de la esperanza. El camino que le lleva a la gloria y a la salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor por su buena voluntad para con nosotros. Los magos ofrecieron en adoración al niño oro, incienso y mirra. ¿Qué podemos usted y yo, en adoración a Cristo por la salvación que nos ha dado, qué presente darle? ¿Qué presente usted cree? ¿Qué regalo usted cree que el Señor, si usted se lo lleva, Él se va a sentir bien? ¿Oro? No. ¿Plata? Tampoco. ¿Qué cosa usted puede hacer y estar seguro que si lo hace, el Señor estará agradecido? ¿Sabe qué? Celebrar la cena del Señor. Porque el mismo Cristo instituyó esta cena y dijo, háganlo en memoria mía. Entonces, la iglesia hoy va a celebrar esta adoración llevándole estos presentes a Cristo, el pan y el vino. Cuando usted come el pan, cuando usted bebe el vino, usted está proclamando la muerte de Cristo. Usted está diciendo, por esa muerte yo soy salvo, soy perdonado y redimido. Al usted hacerlo, usted lo está haciendo en memoria de Él, en adoración a Él. Y Él le agrada cuando su pueblo celebra la cena del Señor. ¿Quiénes están llamados a celebrarla? Las Sagradas Escrituras presentan que los que están llamados a celebrarla son los hombres y las mujeres que han creído en Cristo, que arrepentidos han venido a Jesús y se han convertido. Han reconocido que Cristo es el Señor y el Salvador. Y por la muerte de Él han sido perdonados y lavados. Estos que han sido perdonados van a las aguas del bautismo testificando, pactando, declarando que han sido salvados por el Señor. Por lo cual, si usted ha creído en Cristo y se ha bautizado, usted debe de participar de esta cena en adoración al Señor. Llamamos a los diáconos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos la gracia, Padre, que estamos hoy otra vez reunidos aquí para alabarte y glorificarte a través de los cánticos y a través de la predicación de la palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendiga este pan y este vino. En el dulce de tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. La noche, hermosas las estrellas,
la noche cuando nació el Salvador. El mundo entero estuvo en sus querellas hasta que Dios los mandó el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente, oh santa la noche que nació el Salvador. Divina noche de Cristo el Señor. Voy a adorar a Cristo reverente, oh santa la noche que nació el Salvador. Divina noche de Cristo el Señor. El Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos y bebamos en memoria de Cristo. Padre, gracias por Jesucristo, que dejando su trono de gloria, viniendo a este mundo,
no en forma de Dios, sino de hombre. Siendo Dios con nosotros, Emmanuel, se hizo hombre y en condición de hombre habitó en la humildad como siervo. Nació en Belén, la más pequeña de todas las ciudades. Pero en esta ciudad pequeña resplandeció luz. Luz en la tiniebla, luz que alumbra corazones, luz que trae claridad a la mente, luz que alumbra vida. Y nos ha alumbrado para recorrer el camino que nos lleva a la gloria. Hoy adoramos a Cristo. Padre, estamos agradecidos por Él. ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? Sin Él nada somos, nada tenemos. Y sin Él nada vamos a obtener. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro gran sacerdote. Toda gloria, toda alabanza, toda honra, todo honor, toda riqueza son el Señor. Todo poder es de Él. A Cristo sea la gloria. Esta es tu iglesia, Señor, y estamos agradecidos de ti. Te hemos confesado y te seguimos y proclamamos tu palabra, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias por nacer. Gracias por morir, gracias por resucitar y gracias porque vive por los siglos de los siglos para redimirnos, salvarnos, liberarnos. A Cristo sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. En tu nombre te adoramos. Amén. Amén.